En el centro de la polémica institutos de iniciativas gratuitas de financiamiento privado, en este caso Los Pinos. Cayani dijo más específicamente que iniciativas como Los Pinos deberían estar prohibidas y profundizó esto con el portal Ecos. Y bueno, vamos a hablar por qué se da este rechazo y además desde Los Pinos dijeron no esperábamos este sablazo. Y parece que ahora las noticias en las redes sociales se difunden tan rápidamente que todo el mundo empieza a pasar parte de esta polémica. Tenemos a Pablo Cayani en el móvil de Desayunos Informales, consejero de Educación Inicial y Primaria. Buenos días, Cayani, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Pablo. ¿Esperabas esta repercusión por ese tuit? Viste que a veces uno tiene que pensar 3 veces antes de darle enviar. Va a haber que pensar 4 veces antes de poner un tuit. Bien, ¿por qué el rechazo? El tuit tiene... En primer lugar, hay que ser claros con alguna cosa. Yo no estoy hablando a nombre del Consejo, porque no es la posición del Consejo, es una posición personal. En segundo lugar, como comentábamos acá con los compañeros que están acá, esto tiene los gurises que están yendo a Los Pinos, porque efectivamente los gurises tienen que aprovechar todas las oportunidades que tienen. Pero sí tiene que ver con cómo se estructura, cómo se despliegan políticas educativas y políticas sociales. La discusión sobre la educación segregada, es decir, las nenas por un lado y los varones por el otro, es una discusión que se está dando en el mundo y se está dando de esta manera, mostrando alguna experiencia exitosa y eso supone un retroceso bastante importante respecto a lo que ha sido la educación en Uruguay, donde existe la educación mixta con intención de ser coeducación desde hace varias décadas. El otro tema es que esto también tiene que ver con la modalidad en la cual se difunden o divulgan algunas instituciones que son de financiamiento público y gestión privada de los recursos, que hasta definen, por ejemplo, utilizar esos recursos para hacer publicidad en las redes. Digamos, lo que motivó el tuit fue encontrarme en todas las redes con publicidad de una institución que funciona con dineros que pone o el Estado directamente o el Estado a través de la exoneración de impuestos. Es un buen año para discutir esto porque es un año en que se discute presupuesto, es un buen año para discutir esto porque es el año en el que se convoca el Congreso Nacional de Educación. Y en realidad hay que lograr, me parece, sacar el debate de el niño concreto o el gurí concreto que está yendo a una institución y pensarlo en términos de política. ¿Los uruguayos quieren una educación segregada o los uruguayos quieren gasto o inversión diferente por niños según la zona? Estas son cosas que están habilitadas por el marco legal y que habría que debatir. A discutir. Ahora, cuando uno mira lo que está pasando en la educación, hablar de un retroceso con respecto a lo que era la educación en Uruguay, por lo que está pasando en Los Pinos y luego por lo que está pasando en muchos otros lados, me parece que no sé si es el lugar donde poner el foco, porque lo que está pasando en Los Pinos le está dando un montón de oportunidades a los gurises de Casaballe. Es que yo no tengo ninguna duda, lo que digo es que los uruguayos nos estamos planteando que el modelo educativo tiene que ser separar a los niños de los varones. Yo creo que justamente estamos yendo en el sentido contrario. Y me parece que a veces esas cosas se naturalizan a tal punto que no visualizamos que Uruguay hizo esa transformación hace 60 años y hoy estamos de vuelta instalando ese debate. ¿Cuánto pesa? Igual, digo, no es el único lugar donde eso sucede. A nivel privado. Son muy poquitas instituciones las que quedan en el país. Bien. ¿Cuánto pesa, Cayani, cuánto pesa el hecho de que sea una institución religiosa quien está detrás de todo esto, que sea concretamente el Opus Dei para tener esa posición? No, yo creo que Uruguay es un país en el cual la Iglesia está separada del Estado, pero a su vez está muy claro el derecho de ejercer la creencia religiosa que cada uno quiera. Las instituciones religiosas están exoneradas de todo tipo de tributo. Me parece que no es por ese lado, me parece que es por el lado de pensar qué es lo que se invierte en cada uno de los gurises y qué exoneraciones se tienen. Vamos a sacarlo de Casaballe, vamos a ponerlo en la otra punta de la ciudad de Montevideo. Hay colegios de los que tienen las cuotas más caras a los cuales no se les cobra ningún impuesto, no pagan aportes patronales y de hecho están subsidiados. El marco legal indica así. Ese subsidio muchas veces es muy superior a lo que se gasta por estudiante en la educación pública.
En un año que se discute presupuesto, yo creo que esas cosas son relevantes. ¿El subsidio por estudiante de los colegios privados es más alto que lo que se gasta por alumno en la educación pública? Teniendo en cuenta que además esos alumnos no van a la educación pública, ¿no? Porque si no, habría que gastar en ellos también. Claro, pero si vos mirás el gasto, por ejemplo, por alumno en ANEP, estamos en la educación primaria en unos 90.000 pesos. Ajá. Si tú calculás lo que es las cuotas más caras de los colegios privados de Uruguay y le sacás lo que son los aportes patronales, el IVA... No, pero esas cuotas las pagan las familias. Yo creo que andamos arriba. Está bien, pero esas cuotas las pagan las familias de los niños. La familia paga la cuota, que no están mandando a los hijos a la educación pública. No lo paga la familia. Que no están mandando a los hijos a la educación pública. En esos colegios o en otros tantos, ¿no? Con cuotas más baratas de gente que decide mandar a sus hijos, sobre todo en secundaria, a educación privada porque no está conforme con la educación pública. No porque no quisiera mandarlos a la educación pública. Pero es que aunque sea una opción de carácter individual o familiar, es una opción válida. La pregunta es si la política lo que va a hacer es subsidiar a esos sectores o va a subsidiar o va a aumentar el gasto por estudiante en otros lugares. Bien, ahora Pablo, si la política queda así y tienen estas exoneraciones las empresas, que de hecho la publicidad de Los Pinos era para eso, ¿no? Era para llegar a más gente, lo que decías en las redes sociales, que fue lo que más te llamó la atención, para poder recaudar más plata. ¿Cuál es el problema a la hora de lo que decías también, ¿no? Si hay una cantidad de niños que evidentemente no llegan a las instituciones públicas de la forma en que llegan a estas que son público-privada, podríamos decirlo. ¿Cuál es la queja? En este caso particular es complementario, digamos. Los gurises complementan el horario que hacen en la escuela pública. Sí. No es que vayan a una o a otra. No, lo que te digo es por eso, la cantidad de horario, todo ese horario donde están en esas instituciones, la escuela pública no se lo da ese horario. Y no, en la medida que se ha podido, se ha ido extendiendo el tiempo pedagógico en cada una de las instituciones educativas, pero eso depende del presupuesto. ¿Tú lo que querés es prohibir este tipo de experiencias como Los Pinos? ¿Prohibir? No, yo creo que la palabra prohibir fue poco feliz. Yo creo que lo que tenemos que reflexionar es si estamos de acuerdo con que el modelo educativo en Uruguay vaya a un esquema de educación segregada. Ajá. Pero puede ser una opción para algunos, lo mismo no ¿no, sucede Pablo? con el financiamiento público. Pablo, puede ser una opción para algunos y que exista la libertad de que haya padres que decidan que prefieren una educación así y otros que prefieran que no. Y que cada familia tome la decisión y no el Estado por todos. Es que de hecho lo es. Ah. Bien. El marco legal habilita esto. Hay colegios que funcionan en educación segregada, lo que en Uruguay tenemos una tradición de los últimos 60 años en los cuales esto no nos parece lo más apropiado. Bien, Pablo Cayani, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Que pase bien. Hasta luego. Bien, ¿se van a sentar a tomar un café? Sí, estuve hablando con Pablo Bar.